Hoy cruzaremos los límites entre la razón y el delirio. Esto es Espacio Incierto, un lugar donde las preguntas son mejores que las respuestas y lo misterioso se siente en casa. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo en Espacio Incierto. Hoy tenemos, como siempre, un tema muy interesante. Y quiero de antemano agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo, a todas las personas que se han suscrito a nuestros canales. Muchas gracias por hacer parte de esta comunidad. Estamos abriendo nuevamente la puerta a este espacio incierto, a esta sala virtual, para que sigamos teniendo estas conversaciones tan interesantes como las hemos tenido durante mucho tiempo. Ajá. Como siempre, con nosotros está hoy desde Montreal, Canadá, Fabio. Hola, Fabín. Hola, queridos oyentes. Hola, Guille. Hola, Cesarión. Sí, aquí desde Montreal. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Muy bien. Y desde más arribita, en la región de Kamouraska, en Canadá también, César. Hola, Cesarín. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, mi hermano. Bien. Y yo acá desde Melbourne, Australia, Guille, acompañándolos hoy en este capítulo. Hoy vamos a hablar de un tema que a la gente le gusta, es bien incierto y hace parte de este espacio inmenso. Hoy vamos a hablar de ovnis. Vamos a estar hablando de Área 51, del caso Roswell, de la señal WOW, de teorías científicas sobre extraterrestres, del caso McMinnville y también de Huayca en Colombia. Así que lo que tenemos es tema importante para hablar hoy. Démosle entonces comienzo a esto. Abrimos nuevamente las puertas de nuestra sala virtual aquí en Espacio Incierto. Bienvenidos a este capítulo de OVNIs. Bueno, entonces estamos nuevamente en otro capítulo aquí en este podcast. Y para darle comienzo a este tema tan interesante, quiero que pongamos en contexto a la gente. A pesar de que las siglas OVNI son bien conocidas, voy a Sí. dar una definición porque han habido cambios en cómo se definen. Los términos objeto volador no identificado, conocido por el acrónimo OVNI, que en inglés es UFO, que significa Unidentified Flying Object. También es conocido como fenómeno aéreo no identificado o fenómeno anómalo no identificado, con sus siglas FANI. En inglés, estas siglas son UAP, que significa Unidentified Anomalous Phenomena. Este término se refiere a la observación de un hipotético objeto volador que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Ajá. Bien interesante. Yo, por ejemplo, cada vez que alguien habla de un ovni, yo pienso en extraterrestres, pero no necesariamente un ovni tiene que ver con extraterrestres, ¿no? No, puede ser también un fenómeno atmosférico, ¿no? De hecho, yo me pregunto quién le cambió el nombre porque como que alguien diga, no, ya no se llama OVNI, se llama Fanny. Fanny se llama una señora de al lado. O sea, ¿quién define eso? Vi cuatro Fannys hoy. Fanny Mickey. Sí, no. Además Sí. que ahorita que lo dijo Guille, se llama objeto volador no identificado y el otro es fenómeno anómalo o aéreo no identificado. Es casi lo mismo. Pues tengo que investigar por qué le cambiaron el nombre. Sí. Yo creería que tal vez por lo que ovni de verdad hace siempre como ese vínculo con extraterrestres y con temas extraterrestres, quisieron como romper ese vínculo y, Sí. y, y, y- y de alguna manera
sí, darle como un nuevo enfoque. Ya cuando Sí, sí, dicen funny, sí, son, porque generalmente la gente dice ovnis y es platillo volador. La sí, gente exacto. dice eso. Y eso es lo Ah, que me pasa a mí. mm, A mí me dice un ovni, yo pienso en extraterrestre y un platillo. Gente así normaluzca piensan esto. Ah, Dios mío. Bueno, Fabito, ¿qué casos de ovnis o de funnies tiene para compartir el día de hoy? bueno, hoy voy a hablar de dos temas que son relacionados, pero son diferentes. O sea, es el caso Roswell y el Área 51. Ok. Bueno, estos son muy importantes durante pues todo este tema de la ufología, ¿sí? Porque a partir de estos fue que se empezó a crear toda esa leyenda urbana de los extraterrestres y cosas. Ah, Entonces voy a empezar con el caso Roswell. ok. ¿M? ¿Listo? Entonces, bueno, hagamos así como si estuviéramos en una película, ¿sí? Listo, listo. Yo estaba pensando, siempre empiezan las películas Roswell, Nuevo México. Exacto, Y un soldadito así. exacto. Imaginémonos todo eso. Bueno, Roswell, listo. Nuevo Listo, México, listo, listo. 2 de julio de 1947. Verano. Un granjero de Nuevo México descubre unos restos dispersos en su rancho. Este granjero se llama Mac Brazel. Sí. Bueno, ya continúo normal. Por favor, ya no voy a hacer representación. Ya no sé cómo representar al man. Bueno, Y el que dice, un granjero vio en el piso. bueno, bueno, este 2 de julio del 47, Mac Brazel encontró unos restos dispersos en su rancho, ¿sí? Que le parecieron rarísimos. Entonces llamó al sheriff el 5 de julio. No sé por qué se demoró tanto tiempo ahí, no sé qué hizo. Y Mac Brazel dio una entrevista para el Daily Record de Roswell, el periódico. Ujú. Entonces, los titulares del periódico del 8 de julio fueron: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. ¿Capturan? Sí, porque lo que pasó fue que después de descubrir esto, los restos metálicos, el sheriff llamó al ejército. El ejército llegó, acordonó el área y, y dejó a todo el mundo por fuera, ¿sí? Entonces todo el mundo empezó a decir: "Uy, pero ¿qué fue lo que pasó? No, yo vi que cayó algo, no sé qué cosas", ¿sí? Lo extraño es que como ese titular fue del 8 de julio, el 9 de julio el titular fue: Remy desmiente lo del platillo volante. Remy es un general de la brigada de la base militar de Fort Worth, Texas, y dice eso, ¿sí? Entonces, imagínense, o sea, dicen al principio cayó un platillo volador, pero al otro día el Ya no. titular es: no cayó nada. Sí, sí. Bueno, el caso es que a partir de pues toda esta información que salió en los periódicos y todo eso, dijeron que había caído un platillo volador y que incluso habían extraterrestres ahí. Estaban heridos, estaban así todos: ay, pues me Y, estrellé. y Phone Home. Sí, 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 sí. Bueno, a partir de esto, sí, estos, eh, estos acontecimientos, Mm, sí, crearon la historia moderna de la ufología. Sí, a partir de eso, porque desde ahí empezó todo el mundo a hablar de que habían extraterrestres. ¿Y por qué? Bueno, ustedes dirán, ¿por Fabio. qué? ¿Por qué allá? ¿Por qué negaron después al otro día que no había nada? Si el primer día de los titulares decían que habían capturado un platillo. ¿Sí? Ujú. Bueno, hay muchas cosas raras ahí en esta cosa, porque em, en esa época, en el 47, pues ya estaba empezando como la Guerra Fría, ¿no? Eran
esa rivalidad geopolítica entre Rusia y Estados Unidos Sí. que, que duró mucho tiempo, ¿no? O sea, duró desde el 47 como hasta el 91 que se disolvió la Unión Soviética. No se ha acabado, que el tema de espías y de ataques cibernéticos ahora es la nueva Guerra Fría. Sí, 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 exacto. Bueno, a partir de todas estas historias de pues que salieron de este caso, sí, hay uno que es bien importante, que es la autopsia que le hicieron a un extraterrestre en Mm, 1947 en Roswell, sí, y pues que generó un boom en todo el mundo a mm. partir de una grabación que se mostró, si Sí, recuerdan, sí, me acuerdo, sí. esa grabación salió en 1995 y, y decía que, bueno, el autor no, el que empezó con esta historia fue un señor que se llamaba Ray Santilli, Sí. que buscaba videos raros en todo el mundo. Supuestamente viajó a Texas y comprando videos de Elvis Presley, encontró uno de estos carretes, Ah, pero mostraba una autopsia de un extraterrestre. autopsia de Elvis autopsia- y de un extraterrestre. O Elvis haciendo una autopsia a un extraterrestre. Sí. Entonces, de ahí, pues, o sea, salen todas estas historias de que Roswell tienen un montón de cosas extrañas allá. También, pues, a partir de pues toda esa parafernalia y toda esta noticia, el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Dijo que eso era un globo meteorológico normal. ¿Sí? Lo que pasa es que allá hay lo que Fabio dijo al principio, que es que es como el comienzo de la historia moderna de los ovnis, porque es que antes, digamos, los reyes no iban a, o sea, ahí comenzaron como las conspiraciones de que el gobierno está escondiendo información, de que Mm, tiene eso en un sitio clandestino, porque digamos antes, no sé, cuando estaban los reyes, no iban a decir, ay, vamos a ocultar esto. No, la gente decía había un ovni y hasta le creían. mm, mm, De Roswell empezaron precisamente con esos cuentos de que es un globo, que es un no sé qué, que el gobierno nos miente, Sí, que hay una conspiración, que ellos sí los conocen, etcétera, etcétera. sí, Y también la tecnología, ¿no? Cámaras fotográficas, video, ya empiezan a ver maneras de como de tener un récord de que lo Aunque, que aunque ya todos tenemos 4K en el teléfono y siempre salen borrosos esas hijos de madres videos. Como el pie grandecito. Bueno, ahí ustedes saben que, bueno, retomando el tema de la grabación de la autopsia, ustedes saben que todo el mundo quedó impactado con eso, todo el mundo mucho Sí, tiempo lo no. creyó que era verdad, pero ya después como en el 2006 el tipo dijo, no, yo de verdad lo que hice fue recrear Sí, la autopsia porque de verdad yo sí la vi, pero se me dañó el carrete y la recreé y con pues, otro extraterrestre. Es cierta porque no es el original. Pero yo tenía otro ahí en el sótano amarrado y ya. Pues sí se bueno, notaba que era como de caucho, ¿no? Sí, 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 se notaba mucho. Creo que tenía también otras cosas así raras como el teléfono, que no sí, ya puede es, con los teléfonos de esa época y eso. sí, Bueno, hay una cosa importante en Roswell y es que cerca de Roswell se estaba haciendo se hizo el proyecto Manhattan, ¿sí? ¿Recuerdan con mm, Oppenheimer y toda esta sí, cosa de la creación de la bomba atómica? Se hicieron pruebas atómicas ahí cerca, ¿sí? Y pues la primera explosión atómica fue en julio del 45. Eso fue como la prueba que hizo Oppenheimer sí. para, para ver si esa vaina funcionaba.
Y los ufólogos, ya con la historia y todo, dicen que esta prueba fue la que despertó a los aliens y dijeron, oiga, ¿qué es lo que están haciendo estos manes? Nos van a Vamos, matar. vamos a espiarlos. ¿Qué me despertó? ¿Cómo que nos van a matar o qué? Humanos. Sí, entonces, bueno, la cosa es que Roswell se relaciona directamente con el Área 51, ahorita voy a contar en la otra historia, y es Ok. porque dicen que desde ahí de Roswell llevaron los cuerpos al Área 51, ¿sí? Mm, Para su investigación. ok. Pero pues lo que nos hace preguntar bien es qué fue lo que cayó realmente, ¿sí? ¿Será que sí fue una sonda de espía de Estados Unidos? ¿O, Sí, o quién sí, sabe qué otra cosa cayó? O también hay otra cosa y es que precisamente lo que usted dice, o sea, estaban al mismo tiempo haciendo pruebas ultra secretas de la bomba atómica, entonces pues de pronto pasó algo raro y no dejaban la gente entrar porque era ultra secreta por la bomba atómica y la gente pensó que era el ovni. exactamente. Sí, También puede sí, sí. pasar. Y que estos artefactos cayeran en manos del público en general podía despertar también muchas otras críticas y muchos otros miedos de la gente contra el gobierno, ¿no? Empezar a preguntar, bueno, si no, digamos que el gobierno dice, sí, esta era una parte de un experimento que estamos haciendo. Pues, ¿experimento de qué? Cuente a ver. Sí, Y eso exacto. era secreto. Sí, digamos que ahí es donde el tema de que sea no identificado eh, abre a cualquier hipótesis, cualquier posibilidad. Pero el hecho de que estén volando y que caigan, pues, dice, bueno, pues, sobre todo en esa época, ¿no? Porque en esa época lo único que volaba era el No, no, avión no, y... no, en esa época también, bueno, ahorita voy en el área, cuando hable del área 51, Mm. les voy a mostrar qué cosas se hacían allá. ¿Listo? Uy, bueno, queda abierto el suspenso para la siguiente historia de Fabio. Bueno, Pero Chito, sigamos No, con la siguiente ah, historia. voy a ya, contar tres Chito, solo lo voy a publicar en YouTube, y en Spotify y en redes sociales. Síganos y denos like. Instagram, en TikTok. Pero Chito, Bueno, oiga, bien chéveres, chéveres, Fabito. mm, Cesarín, y usted tiene algo que contarnos, pero así callaos, calladito. callaos, callaos, no le digan a nadie. No, yo, pues como siempre nos gusta hacer aquí como cosas diversas, yo escogí irme por el lado más, digamos, científico y comprobado. Uy, Es bueno, decir, Muy porque bien. precisamente palabras mayores. hay teorías miles, ¿sí? Como hablamos de que el globo, de yo no sé qué. De hecho, también han visto unos bajo el agua que tienen, Mm, que creo, y también no los han identificado, etcétera, etcétera. Entonces todo está como con especulaciones. ajá, Y yo quería hablar sobre las cosas que sí están comprobadas científicamente y que la gente dice, sí, eso sí pasó y es raro, ok. ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hablar es algo que se llama la señal WOW, W-O-W, ¿sí? La señal wow. Wow, como el perrito, wow, así, pero con W. Entonces, voy a hacer una mini introducción porque si no, no se entiende qué pasa. Bueno, hágale a ver. Resulta que últimamente ya no solamente se ven las cosas con el telescopio, sino también con radiotelescopios, Ujú, porque podemos detectar diferentes tipos de onda y no solamente los que se pueden ver. Existe algo que se llama radiación de fondo, que es como un sonido, digámoslo así, aunque no es un sonido, pero es una onda que se encuentra en todo el universo. De hecho, es una de las supuestamente pruebas del Big Bang. ujú, Entonces, pues cuando uno pone el radiotelescopio, detecta ciertas cosas, ¿sí? Pues ondas y todo esto. Y siempre está la famosa radiación de fondo. Entonces, es algo muy normal. Ahora hay muchos muchos radiotelescopios, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues son muy,
Creo que, creo que hicieron uno nuevo en Chile. Ese es ay, sí, y ese, Moderno. no estoy seguro si es telescopio o radiotelescopio o las dos, no sé. Sí. Bueno, el caso sí, sí, los últimos telescopios miden un montón de cosas y pueden llegar muchísimo más lejos Mm. que cualquier cosa. Y Es- también con los satélites que ya van volando por el universo, ¿no? Se siguen recibiendo señales de ellos, fotografías y... Hay uno que ya salió del sistema solar. mm, Bien. qué locura. Sí, ya. Bueno, entonces resulta que estaba una persona pues ahí normalmente revisando todas las señales de radiotelescopio y no esa cosa. Esto parece como a Matrix, salen como numeritos, ¿sí? Mm, Pues siempre sale como más o menos lo mismo. O son cosas identificables. Es decir, uno dice, eso es, no sé, una estrella, un quasar, etc. Entonces, resulta que una vez el muchacho estaba ahí mirando y le salió un código que es 6EQUJ5 y quedó, ¿what? ¿Sí? Y Yo también precisamente, que, yo también que, ¿what? ¿Qué es eso? Yo quedé 6. wow. No, entonces él lo subrayó y le escribió precisamente wow al lado, ¿sí? Porque es una señal de radio del que captó el radiotelescopio que no es de nada conocido y es súper, súper raro. Tiene características como si en realidad sí fuera enviado por algo extraterrestre o no se sabe porque eso está muy, 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 muy raro. Porque usualmente ahí vamos a ver en la imagen que se tienen números, se tienen como uno, tres, parece como el cosito este de Matrix, ¿sí? Y hay uno que es 6EQUJ5. Eso es como si nos estuvieran mandando realmente un mensaje que fue captado por el radiotelescopio. Es, de hecho, que yo sepa, es el único, digamos, prueba más cercana, real, comprobada científicamente, de que puede que alguien esté afuera o exista una inteligencia. ¿Qué- Porque en qué año fue eso, César? eso fue el 15 de agosto de 1977 a las 23:16. El telescopio Big Hace Ear rato. recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos, Ah, 70. proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario y alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Por eso Ah, les decía, está la radiación de fondo y esta será 30 veces superior y fuera de eso diferente. Entonces dijeron, ¿qué es eso? Porque es que en el universo se supone que no hay nada o no hay nada o comprobado. sea, es que supuestamente es como si uno escuchara un ruido constante y en un momento, brum. ¡Ah! Sí, como que dijeran, "Guau". Entonces, y se supone que no hay nada, o sea, no hay nada demostrado. Eso es súper, súper, súper extraño. Entonces, durante muchos años se ha investigado el origen de la señal y van desde el supuesto mensaje de una civilización extraterrestre hasta alguna interferencia en el radiotelescopio, ¿sí? Uno de los intentos posteriores de obtener una señal parecida en esa dirección han encontrado nada, ¿sí? Y hay personas que dicen que fue una señal ocasionada por el paso de un cometa, que por el hidrógeno que generaba, etcétera, etcétera, pero hasta el momento no hay explicación y sí es súper extra. Y yo Bueno, me imagino que los científicos deben tener también prueba de cómo suena cuando pasa un cometa, cómo suena cuando hay una explosión en el sol, cómo suena cuando explota una estrella en el universo. Ellos deben tener ya mucha información que pueden usar para Claro, comparar, pero no encuentran un patrón similar a ese. es Luego, lo que le acabo de decir, no. o sea, ellos ya, y Guille tiene toda la razón, o sea, ellos dicen, esto ya es más o menos esto, más o menos esto, pero lo chistoso es que precisamente son como números y esto se salta completamente todo, o Mm, sea, es una cosa, vea, ahí, eso me recuerda como una historia chévere de el proyecto Manhattan. Creo que había uno de los científicos que se llamaba Fermi, que en un momento se quedó callado como diciendo, bueno, wow. y qué tal si, qué tal si de verdad haya extraterrestres? eso voy a hablar en el segundo, esa es la segunda Ah, historia. ah, Oh, ok,
Ok, qué pena, Cesario. Bueno, No pasa nada. No, está bien. De hecho, sí, porque está relacionado. Porque esa, la segunda historia va a ser ¿sobre qué? Sobre teorías precisamente científicas con respecto a los extraterrestres. muy bien. Quería Sí. hacer una mini ñapa aquí, precisamente porque digamos, ahorita que estamos en agosto de 2025, todo el mundo se ha asustado por un objeto que se llama Atlas, ¿no? Y Ah, sí. dicen que precisamente es un ovni o algo del espacio. Entonces, solamente como para hacer una aclaración también con respecto a las cosas que sí se saben científicamente, Ajá. este tipo de objetos son llamados interestelares porque vienen por fuera del sistema solar y usualmente pasan y no vuelven. O sea, van como pasar. Se han descubierto tres: el Oumuamua, perdón. Es que está difícil de decir. Pues desconocido. ¿Y para qué le ponen ese nombre tan hijo? No sé. El otro se llama Borisov, ese sí está más o menos. Y este último que se llama Atlas. Entonces, el Atlas es el más antiguo, se dice que tiene 4.600 millones de años. El Oumuamua tiene millones. Le ponen Fanny a los objetos, póngale Pepa o alguna cosa. Peter, algo así. Y el Borisov 1.700. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con con toda esta primera historia? Estos son, digamos, eh, los fenómenos científicos comprobados. Digamos, la señal wow, que todavía no se sabe qué es, pero sí es comprobada. Y Ajá. pues estos tres que se supone que son como una especie de meteoritos que son por fuera que vienen de por fuera del sistema solar, eso es lo que se tiene hasta ahorita comprobado completamente científico. Sí, porque en realidad ya se tienen como un mapa de todos los objetos que están en el sistema solar, que Sí, de los están más muy grandes, sí. cerquitas, que pasa así como el cometa Halley y todo esto. Exacto. Sí. Y es de Tiene, formas raras, por ejemplo, el Atlas se ve tiene como, conocimiento. no, eso es una nave. Mm, eh, mm. Esa historia me recuerda, y creo que yo ya lo había comentado en otro capítulo del podcast, a la novela de Carl Sagan, Contacto. Ujú. Ujú. Y en esa novela hablan de la señal wow, y es Ah, sobre también Ah, una sí. científica escuchando el espectro del universo, y de pronto llega, así como la señal wow, otra señal que empezaron a seguir, y es bien interesante. No quiero hablar del libro para no hacer spoilers, los que no se lo han leído, pero es pero al, relacionado. pero al ¿Cómo? final, pero al final, Al final le hacen una autopsia a un extraterrestre. y el asesino era el mayordomo. Exacto. Y cuando lo abren, era Elvis. Oiga, chéverísimo. Sí. Bueno, Cesarín, muchísimas gracias. Yo les tengo un caso que se llama el caso McMinnville, que queda en Oregon, en el pueblo de McMinnville. Este caso se registró en 1950 y es uno de los avistamientos de ovnis que em, combina unos elementos eh, que a la gente le llama mucho la atención. Uno es que los testigos no han sido desmentidos completamente. Hay fotos que también han sido revisadas, y digamos que siguen no hay una conclusión sobre si es verdadero o no. Y ha tenido análisis científicos. Entonces, digamos que esos tres elementos hacen que este caso en McMinnville eh, sea, sea registrado como uno de los más importantes, también como el Roswell. Esta historia viene, como le digo, de este pueblo, y sucedió el 11 de mayo de 1950, donde dos granjeros llamados Paul Trent y su esposa Evelyn estaban fuera de su granja, y Evelyn vio un objeto volador. Ahí mismo llamó al esposo, el esposo corrió a coger su cámara Kodak Romer One. No, salió con la cámara. Maldito. De un megapíxel.
Sí. Sí, su Yo me cámara quedé Kodak Chromer 1 y le mm, tomó 2 fotos. Esas 2 fotos mostraban un objeto metálico. Aquí pueden ver la foto que tomó el señor Trent. Muy claramente. Eh, es como un platillo, un plato volteado. Digamos la versión como más conocida de los platillos voladores, también conocidos como ovnis. Ofanis. Eh, pero pues obviamente, digamos que mucha gente empezó al ver la foto, bueno, pero eso debe ser alguien montando eso en un palo, en una cuerda, alguna cosa, pero digamos que no. Botaron el plato y el man. No se notaba, sí, bueno, no se sabe. Un amigo de la familia vio las fotos del señor Trent y se las mostró a un periodista local del periódico McMinnville Telephone Register y lo publicó en el mismo año 1950. Eso hizo que Life Magazine, que pues es una magazine conocido a nivel mundial, em, hiciera un artículo, aquí podemos ver copia del artículo, y lo publicó. Eso lo hizo internacionalmente conocido y llamó mucho la atención tanto del gobierno de los Estados Unidos como de muchos científicos. Y aquí es donde entra la parte donde ha sido puesto en el ojo científico para analizarlo. Un equipo llamado Blue Book de la Fuerza Aérea de Estados Unidos lo revisó, pero nunca lo catalogó como fraude, lo que quiere decir que no hay pruebas concluyentes. Lo mm, mismo sucedió con el Comité Condon, que eh, como un grupo científico que analiza casos, em, eh, Claro. sí, extraños, Son, sobre todo con objetos voladores. ¿cómo se llamaba el Scully de los Ah, no, expedientes secretos X de mm, sí, no me acuerdo. Scully, Mulder y Scully. Mulder Scully, sí, señor. Bueno, en este comité, un físico llamado William Hartman eh, comentó, y abro comillas, es uno de los pocos casos en los que todos los factores, claridad, reputación de los testigos y ausencia de pruebas de engaño sugieren que el objeto es real. Ese fue el comentario que en su momento el científico hizo. Y pues eh, no faltan los escépticos que algunos dijeron, no, eso es un espejo retrovisor de un camión, una tapa metálica que lanzaron. eh, en un análisis que se hizo en el 2013, pero tampoco es concluyente, decían que eso también estaba amarrado con hilos, pero pues digamos que la foto no es muy clara tampoco. Dice que también el ángulo y, perdón, la sombra del objeto no cuadra con la casa, pero digamos que la foto, siendo de 1950, no es muy clara. Y los tonos también del objeto volador comparado con la casa pareciera que el objeto está muy lejano. Entonces, digamos que genera otras hipótesis que no son concluyentes. Una de las cosas que dicen las personas que lo han analizado es que ni Trent ni su esposa buscaron reconocimiento ni buscaron como info. ganancia económica sobre el tema. Ellos incluso le dieron los negativos a las revistas y a los periódicos. Y ya Gratis. después de un tiempo dijeron, ¿y mis negativos qué? ¿Dónde están? Fueron, lo reclamaron, pero nunca reclamaron como ese beneficio eh, económico. Entonces eso también pone un poco el caso en Guille, tela de... y no sé si es que yo he leído algo sobre uno, pero no sé si es el mismo, que les hicieron como hipnosis para ver si había pasado en realidad todo esto. No creo que haya sido en este. No, no, Lo investigaré y... eh, Eso lo hacen más cuando las abducciones, o sea, cuando los secuestran. en este solamente sí, fue, sí, no, no, sí, es que en realidad hay como varios tipos de encuentros con El, extraterrestres, el, ¿no? el, el Del primer primer tipo, tipo, del segundo tipo, sí. y hay hasta como el octavo tipo que es como, ya que hacen de se todo. casaron. El mercado y Sí, se van a la. van a vivir a Colombia, al centro.
a Candelaria con Iggy. Sí, no, pero digamos que este no es un encuentro extraterrestre, es un avistamiento de un objeto volador no identificado. Y ahí es donde se No, abren los dos Ujú. temas. yo en esos casos siempre pienso que por ejemplo, la persona puede que sí sea honesta y todo esto, y siempre hay como dos opciones, una que sea en realidad un ovni, pues un de por fuera, pues extraterrestre y todo eso. Y la otra que también puede ser un prototipo. Yo he visto también unos dibujos de unos nazis, de nazis que tenían como una especie de prototipo estilo dron en Mm, forma de ovni. Y quién quita que alguien esté haciendo un prototipo de esos, digamos, de la Fuerza Aérea. El man sí tomó la foto, sí vio el ovni, pero pues después dijeron, no, eso no sirve, eso no es eficiente y dejaron ese prototipo atrás. O sea, sí fue real, sí, pero no era extraterrestre. Aunque de todas formas también hay unas referencias para ver eso y es, por ejemplo, que no cumple las leyes físicas conocidas o que uno trabaja. Por ujú, ejemplo, si uno ve el ovni volando como un droncito, pues uno dice, puede que sea un prototipo. Pero si, digamos, tiene cambios drásticos de velocidad y aceleraciones súper fuertes que no se consiguen, digamos, con la tecnología de nosotros hasta el momento, ahí uno sí puede decir, uy, si es un ovni. sí. Pero yo pienso que puede ser un prototipo y le tomó Bueno, la foto y es es real. que eso es una de las cosas que hablan con este caso, y es que no se ha demostrado que sea un fraude, pero tampoco se ha demostrado que pueda ser un objeto desconocido real, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, sí, eso sí. sigue en el limbo y por eso es que este caso fue tan importante porque pues de 1950. Hay un elemento que disparó este caso en McMinnville, es un festival. Y el festival se llama el Mag, Magnanimous, bueno, no sé cómo se lee esa vaina, Magnanimous UFO Festival. El Ujú. nombre cambia, no es McMinnville, porque es Magnanimous, una cadena de hoteles que opera en la región y ellos son los que Yo ellos pensé, son los yo que me hacen imaginé el que festival. era un Aquí nombre, voy a poner el nombre, aquí voy a poner el nombre del festival porque no lo pude pronunciar. yo pensé que era un Magnanimous. nombre colombiano, así como el extraterrestre mocho. El festival extraterrestre mocho. No, no, no. Y es un festival que todavía se celebra en esta población y es parecido un poco como la leyenda de Australia del fantasma, Ajá, y la donde leyenda de Ponic y de Lago Ness y todo eso Ese ya es también es cuando turístico. exacto, exacto. Entonces, hace que la gente, digamos que siga difundiendo la historia, pero pues en este caso hay fotos, estuvo publicado en magazines a nivel mundial, y no se han desmentido las fotografías tomadas del ovni. No, y además, ustedes han visto a veces que pueblos pequeñitos, digamos, donde yo vivo, que a veces no los conoce nadie y pasa algo y ellos, la gente es orgullosa de decir, aquí fue el pueblo donde se tomó la foto del ovni. Porque si no, pues son pueblos que nadie va A a tener. reconocer. Sí, Sí, sí. exacto. No. Pero es también importante Washington, resaltar que esto George sucedió. Washington se emborrachó aquí. Es, es importante resaltar que esto también sucedió en los 50, cerca al tiempo de la historia de Roswell, avistamiento de objetos voladores, la Guerra Harto Fría. huevo. Sí, no, es que lo que les decía, ahí, o sea, en esa época se empezaron a crear como unos globos eh, que podían tener cámaras y espiar a los aliados de Rusia y a Rusia. Usted no, Ujú, Y ahí hacían las pruebas y a veces pues salen mal y pum, cae toda esa vaina ya. claro. usted no Y la llegan a esa gente dice que teoría que también decía que era que los extraterrestres estaban borrachos, como dijo Fabio. se estrellaron. No, que sí, yo me acuerdo que el testimonio decía, no, que se estrellaron y que salían los extraterrestres, de los describían como extraterrestres porque salían así como. Bueno, No, yo no había oído. hablando de eso, pues ya entonces voy al tema del Área 51. Uy, bueno, listo. Este, o sea, bueno, este está completamente relacionado con Roswell, ¿sí? Porque dicen que de Roswell, en ese platillo que cayó allá, supuestamente, llevaron a los extraterrestres para investigarlos allá. ¿Sí? La cosa es que Área 51 se encuentra como al norte de Las Vegas, como en Nevada. Toda esa parte es parecida, ¿no? O sea, Una preguntita, allá, Fabio.
allá lo que pasa es que Estados Unidos escogió como que es un espacio amplio, ¿sí? Incierto. Incierto, sí. Y todas las características de esos lugares de Nevada, de Albuquerque, son espacios como alejados de grandes ciudades. Pero esto queda cerca del área 51 Sí, de... sí, sí queda, o sea, está el estado de Nevada y Roswell. Y Roswell es muy cerca de ahí. Ah, yo Es pensé que era el mismo en Nuevo sitio, México. No, 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 es cerca, pero no es en el mismo sitio. como la base más cercana a donde los Sí, llevaron. sí, exacto. Entonces, si este es un complejo militar, ¿sí? Desclasificado, ¿sí? O sea, es en Nevada y allá pues hacían pruebas de aviones experimentales. Mm. Esta base fue creada como en los años 50, ¿sí? Y pues allá hacían de todas esas pruebas, pruebas nucleares, pruebas de aviones. Hacían pruebas, por ejemplo, las pruebas de los aviones Lockheed Ajá. 117 U-2 en el 55. Eran los primeros más arriba de la velocidad del sonido. Exactamente, es esa. Esos aviones podían alcanzar Mach 3. Uy, tres Entonces, veces la velocidad del sonido, que si no estoy mal es 340 metros por segundo. exacto. O sea, ahí podían hacer todas esas pruebas y nadie pues se daba cuenta porque estaba muy alejado, ¿sí? Claro. Ahí hay un avión que se desarrolló en esa época que se llama el Lockheed 117, que es, que es invisible a los radares. Ese avión es chéverísimo, ese avión que tiene ángulos rectos. Eh, Mm. ¿Sí se acuerda que ahí lo podemos ver en la foto? Es un avión que parece también un avión extraterrestre, parece como sacado de toda esa ciencia ficción. Claro, si uno no lo ve volando, no la cree, porque uno dice, Sí. ¿esa cosa cómo va a volar? Sí. Bueno, la cosa interesante del Área 51, ¿sí? Aparte pues de todas esas pruebas nucleares y aviones, fue que en 1989 un man que se llamaba Bob Lazar hizo una entrevista, Ujú. ¿sí? Y supuestamente él era un físico que trabajó entre 1988 y 1989 en el sector 4 del Área 51, que era el sector más secreto de allá, ¿sí? Y Oh. él dijo que O sea, dentro del sector 50 no vaya al sector 4. sí, en el Área ¿Cuál sector 51, 4? sector 4. Está sector 3, sector 5. Sector 3, recetas de cocina. El sector 4, tecnología inversa. Sí, no, en el sector 4 se dedicaban a las tecnologías inversas, o sea, copiaban la tecnología de ovnis para aplicarla a la tecnología humana. Ah, ok. La ingeniería inversa es precisamente saber cómo se hizo algo para después volverlo a hacer. O sea, se echan para atrás Mm, para volver a desarrollarse. exacto. Según Bob Lazar, en el área 51 había 9 platillos, ¿sí? Yo pensé que era lo de recetas, que había 9 platillos. Que Venían del área del sector Pero 3. eso es el área 3, pero qué pena, qué pena. Allí también había 9 platillos, pero deliciosos, Deliciosos. platillos deliciosos, área 3, platillos voladores, área terrestres. Bueno, esos supuestamente en esos platillos estaban los famosos grises, los extraterrestres 4. grises, los de Zeta Reticuli, ¿sí? Que es como un sistema binario, como a 39 años luz de acá, como en la constelación de Austral de Retícula. Bueno, supuestamente vienen de allá. Y Ah, que, no- y que nos han visitado desde hace como 10.000 años. ¿Sí? ok. Tan lindos. Bueno, toda esta historia, ¿sí? A, a, a partir de los foros de Internet en los años 90, se empezaron a crear un montón
de historias alrededor de esto. También aparecieron, por ejemplo, como ustedes decían anteriormente, la serie de los Expedientes Secretos X, Ujú. que salió en el 93, que de verdad es muy buena. Sí, a mí me gusta. Y otros juegos como Polybius. bueno, ese era un poquito antes. Este se llamaba, por ejemplo, el Área 51, un juego que salió en el Obvio, 95, es de juego. un juego que salió en el 95 que se llamaba Área 51, que era como una guerra entre humanos y extraterrestres que convertían humanos en zombies. Pero salió a partir de otra historia que pasó supuestamente también en el Área 51 y fue que los extraterrestres se rebelaron y hubo una batalla entre extraterrestres y humanos ahí, marica. Hicieron huelga de hambre. Queremos más platillos, queremos más Y, platillos. que abran el sector 3. Que abran el sector 3. Sector 4, unido, jamás será vencido. Bueno, entonces les voy a decir como la lista de todas las ¿De todos los sectores? no, de todas las Desde investigaciones el 0 hasta que el se 51. hacían, todas las investigaciones que se hacían en el Área 51, supuestamente. Bueno, una que era almacenaje, examen e investigación de naves extraterrestres, ¿sí? Right. Incluyendo el material que trajeron de Roswell. Okay. Estudio de sus ocupantes, vivos o muertos, no sé cómo hablaban con los madres, pero bueno. Manufactura de naves basadas en tecnología extraterrestre. Oye, que pero se acuerda del video que decía, ¡pa! La fila de... Sí, sí, sí. Hay Sí, un video que es como que le bueno, pegaron ese para que hable. Pero lo voy a buscar y lo ponemos acá. Bueno. cuando me dijo, no sé cómo hablar con ellos así. Bueno, Bob Lazar, el tipo este que les contaba, que trabajaba Ajá. allá, también dice que las naves funcionaban con un elemento químico, que se llamaba el elemento químico número 115, que se llamaba el unupentium. Ese nombre se lo dieron temporal porque el elemento químico se llama el moscovio, pero es de esos elementos que se desaparecen rápidamente, ¿no? Que solo se pueden crear isótopos. Em, También tenían reuniones con los extraterrestres, ¿sí? O sea, para hablar de desarrollo de armas, para, para desarrollar incluso una máquina de viaje en el tiempo y de, Uh, y de teletransportación. pero las reuniones como que no les fue muy bien. Que no. Es que qué Ellos pena. no dicen, Él era PowerPoint y no andaba el Office. Y eso nunca salió. "No, Ilminas". Bueno, bueno, yo lo que pienso es que, bueno, como ustedes saben, esta Área 51 se creó como en los años 50, pero hasta 50 años después fue que el gobierno dijo, no, no, el Área 51 sí existe y hacemos esto. Pero entonces, ¿por qué ese hermetismo con esa información? Sí, esa es una de las Dice cosas que también que el la centro, gente que está como metida en las cosas de ufología dicen. ¿Sí? O secretos de guerra que no se pueden decir. Exactamente. aunque Sí, también dicen que es para evitar que la gente se vuelva loca y que destruyan todo. O sea, sí, no, También. sí, es que en algún momento, creo que con Roswell hicieron eso. Dijeron al principio, no, 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 ahí no hay extraterrestres. Y entonces, no sé, creo que se reunieron entre ellos y dijeron, bueno, sí, 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 diga que hay extraterrestres para que se desvíe como el tema El foco. y, y sigamos haciendo nuestras cosas. hasta de pronto si la embarran, le echan la culpa a los extraterrestres. Se les cae un prototipo. Eso fue un extraterrestre. Borracho, borracho. Sí, yo creo que las cosas son más de este lado
del planeta que del más allá. Este, Ah, Bueno, lo chévere es que el extraterrestre popular, el que todo el mundo conoce, el gris, que es cabezón, con unos ojos así como triangulares, bueno, como en sí, punta, que siempre lo con, bo- dibujan mal. con boca pequeñita y que mide como 1,20, esos de ahí son de esa historia de Roswell Ah, y de Área 51, que se llaman los famosos grises, porque hay una variedad grande de De extraterrestres. hecho, yo creo que el que mejor han hecho es el que es de esa película cómica que son de dos tipos que van a Ah, un sí, Comic Con que se llama Paul, Paul, Paul. Ese es ujú. un gris, o sea, literalmente ese es el grisecito. ese es el gris, exactamente. Mm. Que en Men in Black salen hartos. Ah, sí, sí, sí. Uy, pues sí. Dale Yo que en hasta, teorías hay un montón. A mí lo que me da risa es que yo digo, Fabio, por ejemplo, Fabio dibuja súper bien. Yo digo, ¿por qué no contratan a un man que dibuje más o menos bien? Porque siempre que uno ve ilustración de un extraterrestre, Más chiquito que el otro. y como que, ay, parce, o sea, dibújelo un poquito bien, weón, o sea, para que uno se pueda tener una imagen chévere. Pero si en los retratos hablados de humanos no les quedan bien, van a dibujar un extraterrestre. Es que yo digo, hay gente que sabe dibujar, páguenle un poquito y póngalo a dibujar, salga algo decente, no salga ahí. No, ya no sé si es un gris, un anaranjado, qué será ese sí, extraterrestre. sí, creo que yo vi uno de un encuentro cercano y era como una especie de mu, pero con unas patas todas largas y yo, pero ¿quién dibujó eso, güey? Un niño de 2 años, güey. De pronto, ¿qué quita que hace un niño de 2 años que tuvo el encuentro? Ese oye quedó bien, de que publiquémoslo. O el extraterrestre es así. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta la simetría, pero de pronto el extraterrestre era todo chimbo y todo feo. De pronto, al final el extraterrestre es así como lo dibujaron, así todo chueco. Ah, no, el man se dibujaba bien. Hijo de puta. Así es. ¿Qué hace Pare- dibujo feo? Oiga, qué chévere, qué interesante, Fabito. Ese tema ese tema cruza varios temas, político, científico, esotérico. Es bien, bien chévere. Ese podría ser incluso un podcast solo del Área 51 y eso probablemente Exacto, va a lo podríamos hacer, lo podríamos pasar. hacer en los próximos Ahora, que lo capítulos. hagamos es otra cosa. Y porque uno siempre se imagina que en el área 51 tienen a Terminator, a la Alien, a Depredador. E.T., a Depredador, a ese Ahí sí, Depredador, sí, también. ahí sí. Ponen a, Ali, ponen a, ponen a pelear a E.T. contra el depredador. me pega una levantada, hijo. E.T., oh, que quita que E.T. eso sea un arma de Primera arma. Bueno, Cesarín, entonces démosle a esos casos científicos. Bueno, entonces, Comprobados. la primera parte fue lo que está demostrado, ¿sí? Mm, Y la segunda parte le iba a ser sobre las teorías, o sea, teóricamente, ujú, precisamente lo que decía Fabio. Va a empezar con la más importante es la paradoja de Fermi. Entonces, precisamente como también decía Fabito, la paradoja de Fermi es la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan civilizaciones inteligentes en ujú. el universo observable y la ausencia de evidencia. Es decir, ¿por qué? Que yo también lo pienso, yo digo, o sea, tan grande que es el universo, tantas vainas tiene que haber, o sea, probabilísticamente tendría que haber, pero ¿por qué no lo vemos? Bueno, hay otras teorías que después vamos a hablar, pero esta es la que quería hablar. Surgió en el 50, en medio Mm, de una conversación informal entre Fermi y otros físicos de laboratorios, precisamente cuando estaban haciendo Proyecto Manhattan y todo esto. Entonces, esta paradoja trata de responder a la pregunta, ¿somos los seres humanos la única civilización avanzada en el universo? Entonces, hicieron una ecuación, ahorita vamos a hablar rápidamente sobre esto, se llama la ecuación de Drake, que es una ecuación teórica para la estimación de este número. Entonces, la respuesta de Fermi es la conclusión de que si hubiera numerosas civilizaciones avanzadas, entonces ¿dónde están? ¿Por qué no hemos encontrado trazas de vida extraterrestre? ¿Por qué no hemos visto nada de nada de nada? Entonces, esa es la paradoja de Fermi. En general, es decir,
¿Por qué si deberían haber extraterrestres no vemos ni nada? O sea, es tan difícil. Mm, Lo primero que uno piensa, pues es obvio, el universo es muy grande y muchas cosas son vacías y todo esto, ¿sí? Pero entonces voy a contarles unas soluciones que son como las más aceptadas. Bueno, ok. la primera dice, esto es importante, dice, los recursos finitos impondrían límites al desarrollo exponencial. Dicen, Mm, la cultura, porque hay varios niveles de cultura, es cuando uno puede dominar los recursos del planeta, después del sí, sol, del sistema solar, así. ujú, Entonces ellos dicen que en un momento, digamos, el humano se puede desarrollar tanto, pero se van a acabar los recursos que ok, colapsa el esa progreso. la Bueno, civilización de per se, o sea, de por sí, perdón. Otra solución a la paradoja, es decir, que por qué no los hemos visto, es que existen, han estado aquí, pero no estábamos. O sea, imagínense, vinieron a ver los dinosaurios y dijeron, no, pues está bonito el caimancito chin, y se fueron y pues ya no volvieron, se siguieron por otro lado. ok. Otra, también chévere que se me hace más rara, existen, pero no se comunican con nosotros. Pueden estar al estilo Star Trek mirándonos solamente. Ah, sobre eso hay algo bien interesante y el otro día estaba yo oyendo a este astrofísico Neil deGrasse Tyson y él hablaba sobre la comunicación entre especies y él decía que la diferencia entre nosotros y los chimpancés en nuestro ADN es como del 2%, Es poquito, menos creo. muy poquito, pero la capacidad de comunicación es, es grande, ¿sí? Ok. Y él decía, o él dice, si entre especies del mismo planeta, como el humano y el chimpancé, que solamente se difieren en 2% y no nos podemos comunicar tan fácil, ¿cómo sería em, una entidad o un ser de otro planeta con un ADN completamente diferente al nuestro? Porque nuestro ADN es, digamos, la composición de cómo nosotros, con todos los elementos de la Tierra, eh, nos creamos. ¿Cómo podríamos comunicarnos con ellos? ¿Estarían ellos interesados en Claro. comunicarse con nosotros? ¿Nosotros los entenderíamos? Es un gap, digamos que bien grande. Hay de hecho una teoría que no les voy a mostrar aquí, pero rápidamente dice algo así como, imagínense una colonia de hormigas en el Amazonas, en el centro del Amazonas, y nosotros. Mm, Nunca nos vamos a cruzar. Si nos cruzamos, va usted y la pisa y no se va a poner a decir, ay, hormiguitas, es ¿sí? todo. Sí. Es algo así como lo que usted dice, Guillo. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Otras cosas que también teóricamente pueden pasar es que existen, se comunican, pero no los oímos. Puede que no tengamos el sentido, por ejemplo, que no sé, se comuniquen en una onda Onda. de onda que no podemos. Sí, a veces, perdón César, a veces dicen que esos fenómenos de fantasmas, de extraterrestres y cosas así son como unas entidades que están como en diferentes Dimensiones, dimensiones. sí. Planos. Sí. Sí, Bueno, puede ser. El hecho que no lo sepamos explicar no quiere decir que no existe. Exacto. De hecho, hace poquito que se hicieron la computadora cuántica, parece que se pueden resolver ecuaciones en diferentes dimensiones al mismo tiempo. Oh. Sí, ¿no? Entonces, ahí sí peor. O sea, eso en Y, imagínate, ChatGPT, o sea, ¿cómo? en ChatGPT no se puede hacer eso. mi computadora cuántica es diferente. Sí, bueno. ¿Cuál es el acceso a computadora cuántica? Entonces, otra es que han desaparecido también, pues con tantos millones de años, de pronto ya desaparecieron como los dinosaurios o como otras cosas, o sea, no hay extraterrestres, Y como nosotros vamos a desaparecer por ahí en 1000 años, no güey. sabe. Sí, sí, de Por acuerdo. mucho duramos 1000 años ya. Entonces, esas son algunas de las explicaciones que se dan a la paradoja de Fermi y es por qué debiendo haber, o sea, por qué no hay pruebas, por qué no los encontramos. Entonces hay varias respuestas. Y para cerrar, les quería hablar sobre precisamente la ecuación de Drake, porque Drake fue un tipo que dijo, ¿sabe qué? Espere, yo le hago un calculito ahí, pues en lo que sabemos. Entonces, la ecuación de Drake es una ecuación para estimar la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia, obviamente solamente la Vía Láctea, Ok. susceptibles de poseer emisiones de radio detectables, como vimos en el primer cuentico, y el radioastrónomo Frank Drake, el presidente del Instituto del SETI,
hizo una ecuación que básicamente involucra el número de civilizaciones que se podrían comunicar, ritmo anual de formación de estrellas, fracción de estrellas, etcétera, un montón de variables. Ujú. Y el cuento es que al final de las ecuaciones que hizo Drake, dice que en la galaxia, es decir, en la Vía Láctea, aproximadamente hay 10 posibles civilizaciones detectables. Es decir, hay un número, 10. Oh. Pero así como parecidas a la nuestra o algo así, como que tengan un sol y una cosa que vivan. Exacto, porque es que de pronto cuando pongamos la imagen, vamos a ver, pues a las personas que les gusta un poquito más las matemáticas, como a mí, digamos, a Guille, o a lo que quieren ver las ecuaciones, las variables, tienen que ver fracción de planetas en los que la inteligencia se ha desarrollado. Ujú. Eso también es lo otro, uno puede decir el vida extraterrestre y es una bacteria. ¿Eh? Sí, sí, y ahí también hay que ver, digamos que la expectativa de la mayoría del humano sobre los extraterrestres es que sean seres parecidos a nosotros y eso Exacto. tiene unas condiciones específicas. Nuestra vida Ujú. está basada en lo que tenemos en la Tierra. Y entonces, como para cerrar ahí, les comento que según la ecuación de Drake, pues es una ecuación teórica, sino que me pareció gracioso que exista un número, ¿no? Mm. Existen Sí, porque aproximadamente 10 civilizaciones inteligentes que se podrían detectar en la Vía Láctea. Solamente en la Vía Láctea. Sí, ahí, eh, sí, ahí también hay que hacer como una aclaración sobre qué se entiende como inteligencia, ¿no? Porque digamos que nuestra inteligencia es como nosotros funcionamos, como humanos, digamos, la inteligencia humana es como nosotros funcionamos, ujú. racionales, etcétera, etcétera, donde digamos que hacemos análisis con nuestra evolución de nuestro cerebro, pero pues un perro es inteligente, lo que pasa es que no necesariamente es nuestra inteligencia. Ellos tienen habilidades que nosotros no tenemos, pero no quiere decir que porque no piensan y no hablan de sus sueños y crean cosas, no son seres inteligentes, son seres Pero no se inteligentes. va a pegar con la pared 30 veces, pues, o sea, No, sí. son astutos, ellos usan su inteligencia a su manera. Y eso es tal vez lo que a los humanos nos tiene como cegados en que si queremos ver una inteligencia extraterrestre tiene que ser igual a nosotros, que se comunique como nosotros, que coma como nosotros, que digamos todo lo que pasa en las películas de ciencia ficción, que los extraterrestres son humanoides que se ven un poquito diferente. De hecho, hasta da miedo, porque si tienen un poquito más de tecnología y son malosos, Sí, entonces, eh, según lo que leí, ese número 10 es como, digamos, lo que dice Guille, que es en el cual uno se podría como un medio comunicar o, pues, digamos, entre comillas, así. Hay un número, Ujú. 10. Ah, bueno. bueno, oiga, muy chévere, César. Bien interesante esa explicación. Yo traigo otro, eh, ¿Historia? no, no, otro caso que es en Colombia. Y este se llama el caso de Huayca, que es un cerro que queda entre la población de Tabio y Tenjo en Cundinamarca, cerca a Bogotá. En este lugar, digamos que eh, tiene como una raíz ancestral porque en esta zona estaba la cultura muisca, cultura indígena colombiana, que tenía un gran valor y digamos que un desarrollo relativamente bueno comparado con otras culturas indígenas de Latinoamérica. Pero lo que ha sucedido en esta zona es que mucha gente ha visto em, ovnis o fanis. Mm, Eh, Creo que es bien famosa, de hecho, por eso. sí, sí, sí. Nosotros hemos visitado Tenjo, ¿no? Los aguas termales. Y en los restaurantes hay ya platillos voladores ahí. todo. sí, a Los Huayca, platillos volados. a Huayca la conocen como la puerta de los dioses por historias ancestrales muiscas Señor, sí, señor. y también por, digamos que los relatos modernos de la gente que ha visitado esta zona. Hay gente que le encanta ir allá a acampar porque no tiene polución visual, no hay casi contaminación de luces en la noche, entonces los cielos
son abiertos y cuando está despejado se ve el cielo claramente. Pero hay gente que relata haber visto luces, movimientos de luces en el aire que pasan a unas velocidades que, digamos, no son como muy comunes o relacionadas con artefactos voladores que conocemos. Aparecen y desaparecen, aparecen esferas luminosas, formaciones de objetos volando, digamos que no son como muy normales. Ahora podrían ser drones, ¿no? Sí, Sí, Pero eso digamos que empezó a registrarse desde los 80 o antes de los 80. yo me acuerdo que había una historia donde antes de drones y todo eso, mucha gente del pueblo lo vio al tiempo. Y Sí, todo, en sí, yo lo vi, la vecina lo vio, yo no sé qué, salió en las noticias, creo. la vecina Fanny. sí, sí, Ya, Fanny, Fanny. Giovanni, sí. Bueno, la prensa colombiana lo reseñó y lo publicó en los 80s y eso hizo que tuviera como pusiera a Huayca en el centro de atención, no solamente de la prensa colombiana, sino de muchos ufólogos e incluso em, eh, Famosos. empresas de televisión extranjera. History Channel hizo un documental sobre Huayca con John Leguizamón, el colombiano John Leguizamón. Se llama Inexplicable Latino America. Y también hubo en History Channel otra serie de capítulos que se llama Alienígenas Ancestrales. Yo me las he visto todas. Eso lo utiliza para dormir. Viste hablar de los Anunnakis. Sí, bueno, y cogen, toman Huayca, la comparan con otras historias como Marcachuasi o Marcahuasi del Perú Sí. y Tepoztlán en México, que son como lugares similares. La verdad, Culiacán. sí que a History Channel le pasó como a la de MTV, o sea que al principio era bueno y después se pegaron unas locuras porque History Channel antes era así como los egipcios, bla, bla, y como medio Oye, así. Y ya después todo era ovnis y todo era Astronautas legendarios, ancestrales. ancestrales, sí. sí. Bueno, Después- pero lo que dice Guille es cierto, o sea, hay sitios en la Tierra que son como portales, Mm, supuestamente. Sí, pues los llaman portales, pero pues Huayca es uno, hay y otros de las Américas. en Perú, hay otros en Egipto, en Asia. Sé que Supone son que están sitios omnipedados. donde se están viendo continuamente como fenómenos de ese tipo. mucha gente los asocia con portales, pero pueden ser también fenómenos atmosféricos que suceden por corrientes eléctricas, gases de la atmósfera que generan, digamos, estas explosiones o estos destellos de luz. Y pues no sabemos qué puede ser. La gente dice, oiga, pueden ser portales, pero digamos que puede haber una razón física y química en nuestra atmósfera que los genera, ¿no? Yo he Sí, visto ya muchos videos de, por ejemplo, relámpagos y rayos causados por corrientes electromagnéticas que se mueven. sí, Yo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los aviadores de Inglaterra, de los alemanes también incluso, decían que cuando estaban ahí en más o menos con ciertas características atmosféricas, veían unas luces que daban vueltas alrededor de los aviones. Ajá. Y les nombraron los Gremlins. De ahí salieron los Gremlins y supuestamente dañaban los aviones, pero pues pueden ser creadas a partir de fuentes electromagnéticas que pasan durante hace poquito ciertas... grabaron una y es una bolita, se va así de luz. Y uno la ve y uno se asusta porque de verdad parece un fantasma y después dijeron, no, sí es un fenómeno electromagnético, pero Ujú. uno lo ve, o sea, si uno lo ve aquí caminando o en un avión, uno dice, uy, No, Sí, yo vi un video. ¿Cómo, Fabio? hay unos que se llaman los fuegos fautos, creo que se llama así.
que los comentaba como Cristóbal Colón y toda esta gente que venía como en esos barcos. Y es que en la noche en los mástiles, por ese tipo de cosas, también se formaban bolitas verdes dando Sí. vueltas ahí. Bueno, Yo he sigue. visto videos, sí, yo he visto videos, por ejemplo, en el más reciente, voy a ver si lo encuentro y hago la referencia. En un parqueadero se generó Este una es corriente el de rayos, como si fueran rayos de las nubes normales, pero no más alto de metro y medio. Yo veo esa vaina, yo digo, o un fantasma o acá apareció Terminator y me va a ese es el que yo le digo que se ve en un parqueadero y se ve así, y que Ah, uno es dice: el mismo. "¿Qué Ok. es esa vaina?". Y yo pensaba que era un truco, pero no, dijeron: "Sí es cierto, ya se sabe qué es", pero pero uno, exacto, uno lo ve y uno se asusta. Huayca tiene eso. Esa zona tiene eso y hay muchos videos de YouTube. La gente puede entrar a YouTube y poner Huayca, la puerta de los dioses o únicamente Huayca, Colombia. Y van a ver muchos videos de gente tomando las montañas y lucecitas que salen y entran. Digamos que no hay una investigación con sello de alguna universidad o alguna entidad que vaya y estudie Huayca, pero sí ha, ha generado mucha curiosidad Mm. a nivel mundial sobre lo que sucede allá, pero tiende mucho a explicarse por fenómenos naturales y atmosféricos. Pero pues digamos que igual sigue la pregunta, ¿qué es lo que los está generando? Yo soy de los que cree que es un fenómeno natural, pero pues no tengo pruebas para desmentirlo o Sí. acertarlo. Sí, no, pero Guille, o sea, sí, aunque sea natural y todo, en el fondo nosotros queremos que sean como cosas extrañas, ¿no? Para Sí, que, o sea, ¿Para qué? para alimentar, Paranormales. para alimentar todo, para alimentar como ese deseo de encontrar cosas desconocidas, ¿no? Sí. y Eso es lo sobre todo con las preguntas que están en nuestra cultura, estamos solos, existen otros seres de otros planetas, existen los fantasmas, todas estas cuestionamientos que no hemos podido como determinar claramente qué son, esto lo alimenta, Oye, definitivamente. y por ejemplo, lo de Huayca, que también habían asentamientos indígenas. Hay historias también de los indígenas, o sea, precolombinas, o sea, antes de Colón, y que de pronto se perdieron, pues porque pues obviamente por lo que pasó ahí todo esto, pero algo raro hay. Pues sigue pasando y la gente va allá y sigue llamando la atención. Es un cerro que está como a 3.100 metros sobre el nivel del mar, cerca a las estrellas, una vista hermosa. Los que quieran ir, vayan y conozcan Huayca en Colombia. Nosotros siempre em, cerca de Tabitenjo, ¿cierto? Tabio y Tenjo, de dos poblaciones como a hora y media de Bogotá, A al las norte de Bogotá. termales, ¿verdad, Fabio, que íbamos? Sí, 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 nosotros fuimos. Mm. Sí, muy chévere. Ah, bueno. Bueno, señores, qué tema tan interesante, muy educativo, pero también viene que deja hartas preguntas por resolver, Ujú. que eso es lo que hace Espacio Incierto. Preguntas con Sí, respuestas indefinidas. eso. Faltó, toca hacer otro, como siempre siempre nos quedamos corticos. Tenemos que hacer otro capítulo como hablando como mucho más de detallado de ese tipo de fenómenos. Sí, señores, sí, esto es un abrebocas, esto es un platillo, no volador. Un platillo con un bocadillo. Platillo. Sí, sí. Bueno, señores, entonces yo creo que aquí podemos cerrar nuestro capítulo de ovnis. Nuevamente, quiero agradecer a la gente que nos está siguiendo. Síganle dando like a nuestros videos, sigan eh, repartiendo esta información con sus amigos, familiares, a los que les gusten estos temas. Recuerden que Espacio Incierto es grande, no solamente nos concentramos en un tema, hablamos de muchas cosas y son de los temas que desde hace muchos años los tres venimos hablando porque nos gusta y somos curiosos. Entonces, por favor, síganos en nuestras redes sociales. No olviden visitar nuestra página web www.espacioincierto.com
Estamos en Instagram, Facebook, X, exacto, estamos en Spotify, YouTube. Síganos, por favor, y nos estaremos viendo en un próximo capítulo desde Kamouraska, Canadá. Muchas gracias, Cesarín. Excelentes historias. Nos estaremos hablando en el próximo capítulo. Y Fabio, desde Montreal, Canadá, muchas gracias. Gracias por esas historias. Y desde Melbourne, Australia, estoy yo, Guille. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos veremos en la siguiente emisión de Espacio Incierto. Y yo nos conozco como 1000 años y todavía se confunde. Hasta luego. Paulín. Ah, ah, ah.